¿Se me escucha bien, ¿yo? No, no se, por lo menos acabo de escucharte y parece que se está quedando pegado Sí, el internet. está con un poquito ¿Puede ser de de mi espacio. conexión o la de ustedes? No, la tuya. La tuya. Ya, por eso mismo le pedí apoyo a la Sofi, porque mi conexión suele estresarse y cuando además hago compartir pantalla me resulta todavía más complicado. Un minutito Sí. que voy a cambiar de red Sí, tranquila. para tener una conexión más estable. ¿Por ahí se me escucha mejor? Sí, se escucha mejor. ¿Sí? Ya. Ojalá que quede más estable. Si en algún minuto, perdón, si en algún minuto me caigo, entro desde el celular y por eso necesitaba que estuviera la Sofi con la presentación más estable ahí en pantalla. Bueno, cualquier cosa voy a estar atenta al WhatsApp, nos comunicamos por aquí para Perfecto. ir avisándole también a los que están presentes acá. Muy bien. Antes de que comiences, voy a hacer la presentación como corresponde, ¿no? A la altura de nuestras invitadas. Bueno, tenemos con nosotros a María Antonieta Urquieta, doctora y académica de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Chile, ¿ya? Además, es coordinadora del núcleo I+D de estudios de sistemas territoriales complejos, que es el tema que de alguna forma hoy día nos convoca para conocer y para analizar y quizás también, ¿por qué no?, en algún momento tratar de reproducir como una alternativa importante también de formación y de trabajo en nuestra carrera, ¿cierto? Aquí en la Universidad Arturo Prat y en un territorio también distinto y de región extrema como es Tarapacá, ¿no? ¿Qué más puedo contar? Bueno, además María Antonieta Urquieta es la presidenta de la CHETSU, ¿no? Que es una asociación tremendamente importante en cuanto a lo que es también calidad en la formación académica de futuros trabajadores sociales, ¿ya? Así es que hay varios roles ahí que son tremendamente relevantes y por tanto su presencia aquí nos honra y nos alegra mucho también. Agradecemos también la presencia de Sofía, que también es parte de la coordinación, ¿no?, del CITEC y está en este momento también apoyando la presentación de Antonieta. Así que sin más, espero haber sido, creo que quedó corta, pero espero haberte presentado como te merece, Antonieta. No, muchas gracias, Loreto. Primero que nada, ¿no? Agradecer la invitación, la generosidad de armar, ¿no? Y de procurar este espacio en el que podemos encontrarnos, compartir alguna experiencia desde lo que hemos podido ir levantando como núcleo de sistemas territoriales complejos, que vamos a llamar CITEC de aquí en adelante. Y sobre todo agradecerle a la Loreto con la que voy a confesar abiertamente, tenemos una larga amistad, yo a la Loreto no solo le tengo un tremendo reconocimiento académico, sino que también muchísimos afectos, la vida nos ha hecho estar juntas en muchas oportunidades, en muchas circunstancias, nosotros nos formamos juntas con la Loreto en nuestra formación de pregrado, así que le agradezco muchísimo que haya tenido la generosidad de invitarme a este espacio. También porque en los afectos y en el cultivo de esta disciplina que nos apasiona, también me tocó encontrarme muchas veces y también somos compañeras de formación con Carolina, así que también me da muchísimo gusto poder encontrarla. Los elementos que hoy día les quiero compartir, como digo, son elementos para el debate. Voy a tratar de hacer una exposición e ir, si les parece bien, un poco a propósito de eso de compartir pantalla y no poder verles a ustedes, prefiero, si así te parece también, Loreto, hacer la presentación y después la bajamos y damos espacio un poco a la conversación y al debate. Voy a tratar, porque cuando me pongo a hablar de los temas territoriales me entusiasmo, digamos, pero trataré de acotar la presentación y no extenderme demasiado, porque lo que me interesa más bien es poder recoger de parte de ustedes las impresiones, y lo que quiero esta mañana es más bien provocar, digamos, el trabajo que venimos haciendo con CITEC es bien diverso, es bien amplio, y no alcanzo a agotarlo en
El tipo de debates que venimos dando también son bien extensos, así que no alcanzo a agotarlos en una presentación, pero más bien lo que quiero es tirar algunos titulares y a propósito de eso provocar algunas reacciones en ustedes. Como le decía Loreto, en esta mañana, en esta presentación me acompaña Sofía Salinas. Ella es antropóloga y casi, porque estamos a puertas de entregar la tesis, magíster en análisis sistémico aplicado en la sociedad, de un programa de magíster de la Universidad de Chile, y es coordinadora ejecutiva del CITEC. Así es que, la Sofi, si te parece bien, Sofi, por favor, si me apoyas con la presentación. Bien, muchas gracias también a las y los estudiantes que han conectado. No sé si por ahí habrá alguna colega también que haya conectado a esta presentación, pero saludarles muy afectuosamente, saludarles muy afectuosamente no solo a título personal, sino que también a nombre del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, que conformamos un claustro académico diverso, plural, en la que cada una y cada uno de los integrantes de este claustro académico desarrolla un tipo de reflexión y de trabajo en lógicas de I+D en los ámbitos en los cuales ha desarrollado sus ámbitos de estudio, sus campos de estudio. En ese sentido también, y me va a retar si no transmito los saludos expresos, me ha permitido la directiva de Achetsu, Natalia Hernández, Rodrigo Cortés, Cori Duarte, particularmente Cori Duarte, y Cecilia Aguayo, transmitirles sus afectuosos saludos a la comunidad académica triestamental de la Universidad Arturo Prat. Dicho esto, quisiera compartir, ¿no? Como la Loreto tuvo a bien nombrar este encuentro respecto de qué y cómo investiga el CITEC, ¿no? Entonces, Sofi, si me das la próxima, por favor. Queremos decir que como núcleo de sistemas territoriales complejos, tenemos algunas convicciones que nos asisten y a partir de ellas es que construimos un programa de investigación en lógicas de I+D, que se sostiene sobre la idea de que el territorio debe ser, o apostamos, ¿no?, por formas de observación del territorio que sean complejas, que sean multiescalares, con la idea o con la intención de superar las interpretaciones reduccionistas, ¿no?, que ubican el territorio apenas como una suerte de telón de fondo donde ocurre lo social. Y en eso, esta idea voy a tratar de profundizarla en unas láminas más adelante, pero la convicción que nos asiste como CITEC es que el territorio es un espacio complejo, en tanto aloja diversidad sociocultural, aloja y es objeto de múltiples y variadas intervenciones, y el territorio es reflejo y espacio y un lugar donde se espacializan las desigualdades, donde se evidencian las distintas manifestaciones de las dinámicas medioambientales, particularmente asociadas a los efectos socioambientales del cambio climático, y también a la idea de una localización diferencial de los riesgos de desastres naturales. Entonces, como ustedes verán en esta primera enunciación, nuestra idea es hacer del territorio un objeto de observación compleja. Compleja y multiescalar, potenciándolo como un espacio donde todas estas posibles discusiones puedan desplegarse. Si me das la siguiente, Sofi. Entonces, en ese sentido, las intervenciones que proponemos, el tipo de intervención que desplegamos desde el núcleo de sistemas territoriales complejas, tiene, por decirlo así, dos grandes atributos. Por una parte, son intervenciones que están orientadas contextualmente. Nosotros entendemos, aquí hay un par de definiciones que a nosotros nos asisten como núcleo, que también son posicionamientos teóricos. Nosotros creemos en la relevancia de la observación de los entornos, de los contextos en los cuales los distintos sistemas se desenvuelven, y por eso también
entendemos que la complejidad de lo social obliga a abordajes transdisciplinarios. Nosotros damos un paso, digamos, intentamos avanzar más allá de las lógicas interdisciplinarias, en tanto la sumatoria de varias disciplinas, y apostamos a lógicas transdisciplinarias, en tanto también reconocemos la validez, ¿no?, y la importancia de recoger observaciones que están construidas desde otras racionalidades y no necesariamente desde las racionalidades estrictamente disciplinarias, como pueden ser, por ejemplo, las racionalidades de la ciudadanía, las racionalidades que devienen de las actorías más políticas, o las racionalidades que devienen, por ejemplo, de actorías más profesionales, ¿no? Y entonces, este núcleo, con esos propósitos, elabora marcos interpretativos, explicativos de la complejidad territorial, e intenta innovar en las estrategias para abordarla en distintas escalas y dimensiones, con énfasis en distintas lógicas. Principalmente a nosotros nos interesa la escala local, pero estamos haciendo discusiones en distintos planos. Ya, entonces, en ese sentido, ¿qué investiga? Y cómo desde esta perspectiva, ya lo hemos declarado, pero insistir en que lo que venimos haciendo con STEC muy decididamente es intentar producir y generar marcos interpretativos para comprender la complejidad territorial, ¿sí? Y a propósito de esos marcos interpretativos, de los cuales yo intentaré compartir algunos con ustedes esta mañana, a partir de esos marcos interpretativos, interrogar a la intervención social, ¿sí? Y discutir cómo la intervención social tendría que desplegarse de forma consistente con dichos marcos propuestos. Sofi, si me das la siguiente, por favor. Como esta es una presentación que, como anunciaba al principio, no logrará acotar el quehacer del CITEC, queremos desde ya invitarles a que puedan visitar, ¿no?, nuestra página web. Sofi, si le puedes dar un clic, por favor, a la página web, por favor. Si puedes enlazar a la web. Si puedes volverte a la lámina anterior y tratar de enlazar a la web. Yo estoy intentando, que no está junto. Ahí, ¿lo ven? Estamos viendo solo el PPT. Voy. Ahora estamos viendo, no, ahora estamos viendo. Esta es nuestra página web que les invitamos a revisar, es www.sistemasterritoriales.cl, y por favor, explórenla. Porfa, Sofi, si nos va mostrando las pestañas. Allí en la primera pestaña está qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras líneas de investigación, que también se las vamos a mostrar a continuación. Está quienes conforman nuestro equipo, y tanto a nivel de coordinación, que somos las académicas que ustedes ahí ven en pantalla, como de los equipos que se han ido articulando, como digo, en los espacios de cada una de las líneas en las cuales nosotros desarrollamos. Quisiéramos mostrarles, bueno, ahí ustedes van a poder mirar los proyectos en los que estamos, cómo se está traduciendo en lo concreto este tipo de debates que estamos teniendo, pero queremos mostrarles un par de cositas a las cuales les invitamos a que después, si les da curiosidad, puedan meterse, digamos. Tenemos un repositorio, un repositorio que tiene tanto recursos audiovisuales como publicaciones y documentos de trabajo. Ahí hemos ido subiendo una serie de videos, algunos de ellos de docencia, otros tantos de presentaciones o debates que nos han ido invitando a las distintas, a las académicas del núcleo. Y también tenemos documentos de trabajo que son informes técnicos que no necesariamente corresponden como al formato de las publicaciones necesariamente científicas, pero que, como digo, están allí disponibles para, no solamente para la comunidad académica, sino que también para los equipos profesionales y todo, ¿no? También te quisiera que puedas, por favor, mostrar el link de vínculos. El CITEC no es un núcleo que funcione en solitario. Nosotros como CITEC, y a propósito de la lógica I+D,
que queremos imprimir es un núcleo que dialoga, que trabaja, que colabora con distintas instancias, algunas de política pública, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con gobiernos locales, en este año con la Municipalidad de Pudahuel, con redes internacionales, con programas académicos, etcétera, a propósito de esta impronta transdisciplinaria que les estaba comentando en un principio. Entonces, bueno, ahí también están nuestros contactos, si cualquiera de ustedes quiere contactarse con nosotros a propósito de cualquier tema, ¿no? Si, posibilidades de realizar pasantías, movilidades, sí, entonces todo eso es posible. Y solamente a propósito de esto último, Sofi, en el quiénes somos, por favor, mostrar, ¿han trabajado con nosotros? Nosotros en ese sentido queremos también compartir, ¿no? Que el CITEC tenemos mucho orgullo de decir que ha sido un espacio también de formación para distintas personas, ¿no? Que han estado en distintos niveles, y en ese sentido ahí tenemos las experiencias, las trayectorias de algunos compañeros que han egresado con nosotros, de gente que ha hecho sus tesis de posgrado con nosotros, gente que ha venido a hacer pasantías internacionales con nosotros en los proyectos y se ha vinculado. Así que solo con esto les quiero decir que si hay alguien que tenga inquietud, ¿no? por dedicarse más profunda y sustantivamente a este tipo de debates, serán siempre muy, muy bienvenidos y bienvenidas. Sobre todo, además, teniendo en cuenta, y ahí, Loreto, te lo digo muy explícitamente, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros formamos parte de una red de universidades estatales y hay una serie de incentivos, ¿no? al desarrollo de colaboraciones en estas materias. Así es que, como no puedo agotar la descripción del CITEC, por favor, aquí hay 1000 recursos que explorar, tenemos un boletín electrónico también, al cual si ustedes quieren suscribirse, nosotros con muchísimo gusto les estaremos enviando las informaciones de los eventos, de las publicaciones y de las cosas que venimos haciendo al interior del núcleo. Sofi, si volvemos a la presentación, por favor. Bien, nosotros como núcleo CITEC trabajamos y desarrollamos proyectos en 4 grandes líneas, cada una de las cuales está desarrollado ahí, en la web que les acabo de mostrar. El detalle de los proyectos también está en la web, pero nosotros realizamos debates, investigaciones, intervenciones en la línea de las desigualdades territoriales, en la línea de la gestión del riesgo de desastres socioambientales, la vulnerabilidad hídrica y energética y las políticas públicas y la complejidad territorial. Cada una de esas líneas, como digo, tiene una forma de trabajo, me refiero a que se traduce además en proyectos específicos que estamos llevando adelante. Sofi, la siguiente, por favor. Bien. Les decía al principio de esta presentación que lo que hemos venido haciendo como núcleo fundamentalmente es intentar generar una... Si te devuelves, Cantello, por favor. Es intentar generar una productividad respecto a categorías para interpretar y comprender lo territorial, ¿sí? Avanzando hacia lógicas de observación de lo territorial más complejas, que le otorguen un lugar más relevante, y con esto estoy lanzando un spoiler, digamos, porque esa tendría que ser la conclusión de esta presentación, que espero intentar transmitirles a ustedes, es que nosotros pensamos que las formas de observación que hoy día la intervención social, la política pública en general tiene respecto al territorio es un lugar muy marginal, y nosotros nos parece que la consideración de lo territorial y lo territorial tendría que convertirse en una, así lo hemos dicho, en una categoría, en una dimensión, una categoría relevante para la discusión y la comprensión de lo social. Entonces, lo que intentaré en esta parte de la presentación y de aquí a su término es intentar transmitir algunos argumentos que van de la mano con algunas propuestas conceptuales que corresponden a formas de observación de lo territorial, y para eso
y con ello, perdón, más bien intentar seducirles, convencerles, e intentar invitarles a explorar, ¿no? Estas posibles interpretaciones más complejas de lo territorial. Para poder entrar en eso, necesito hacer algunas distinciones primero. Cuando Loreto me invita a hacer esta presentación, también me invita poniéndome en el contexto curricular, formativo, en el cual esta presentación se inscribe. Ustedes son estudiantes fundamentalmente en el ámbito de lo comunitario, que está en la asignatura de lo comunitario. Y en ese sentido, lo que yo quiero señalar es hacer una distinción entre lo comunitario y lo territorial, ¿ya? ¿Y por qué necesito hacer esa distinción? Ya intentaré concluirlo, y en eso les quiero también invitar a revisar el artículo que se llama el capítulo del libro, que se llama Trabajo Social sin Territorio, las trampas de lo comunitario, que es un capítulo que es parte, ¿no?, del libro de Espacialidades en la Intervención Social, que es una obra que acabamos de publicar este año y coeditar este año con los colegas Felipe Saravia de la Universidad del Biobío y Belén Ortega de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, también allá en la región del Biobío. Entonces, voy a intentar argumentar la distinción de que por qué lo comunitario no resuelve lo territorial, para poder, como digo, avanzar en esas primeras premisas. Ahora sí, Sofi, pasemos a la siguiente lámina, por favor. El trabajo social comunitario, y ahí seguramente la Loreto estos son temas que ya han trabajado profusamente, digamos, también a nivel de escuela, me imagino, ¿no? El trabajo social tiene una larguísima tradición, digamos, en el trabajo comunitario, y somos muchas y muchos quienes nos reconocemos en esta tradición, ¿sí? Yo además debo decir que las personas que estamos interesadas en el territorio, que hemos hecho debates en lo territorial, regularmente venimos desde esta tradición y nos sentimos más bien inclinados a esta tradición, digo, más bien comunitaria del trabajo social. Y en ese sentido, a nivel nacional, las pistas nos permiten reconocer que fundamentalmente en la década de los 60, la lógica de lo comunitario como un componente relevante de la intervención social empieza a aparecer no solo en las expresiones de las actuaciones, sino que también empieza a tener una traducción metodológica muy clara en las currículas del trabajo social. O sea, nosotros desde hace muchas décadas que las currículas del trabajo social contienen la noción de lo comunitario, las metodologías de lo comunitario, y una larga tradición, como digo, respecto de este ámbito. Esta tradición, y aquí los trabajos de Patricia Castañeda lo plantean en esos términos, esta tradición de trabajo comunitario, de trabajo con los sectores más populares, de los sectores populares, que sobre todo en la década de los 60 y principios de los 70 adopta una articulación muy fuerte con la promoción de valores democráticos, con procesos de concientización política, etcétera, es fuertemente interrumpido a propósito de la dictadura militar, que se impone a contar del año 73. Y entonces, en ese sentido, y esta es la hipótesis de la profesora Castañeda, el trabajo comunitario empieza a avanzar, digamos, por una suerte de vereda alternativa, que así lo llama Patricia Castañeda, el trabajo social alternativo, y que fundamentalmente transita por la vía de lo territorial y transita también por la vía de las ONG que estaban haciendo trabajo, como digo, en los territorios más populares. Y en ese sentido, a propósito de la salida y como del camino por esta vereda más alternativa, el trabajo social, voy a decirlo así, en los mismos términos en los que lo plantea Patricia Castañeda, el trabajo social oficial
más bien gira, o más bien se concentra en las lógicas más bien individualizantes y de trabajo con familia. Si me dan la siguiente, Sofía, por favor. Entonces, yo ahí, esta presentación, por supuesto que después la dejaré con Loreto, pero cuando digo que el trabajo social comunitario tiene una larga tradición, lo que les quiero decir es que la gente se reconoce, los comunitarios y las comunitarias nos reconocemos, digamos, en nuestras trayectorias, en lo que hemos hecho en los territorios, en lo que hemos hecho con las comunidades, etc. Y entonces, cuando uno le pregunta a la gente reconoce la lógica empoderadora, la lógica participativa, el estímulo a la capacidad de agencia de los sectores populares, etc. Sin embargo, lo que yo quisiera posicionar como categoría es que me parece que es necesario hacer una distinción que es conceptual respecto de lo comunitario y respecto de lo territorial. Y esto deviene no solo de una reflexión teórica, sino que también de un diálogo muy fecundo y muy antiguo, ¿no? que vengo desarrollando con los equipos profesionales, cuando yo les digo, me parece que la dimensión de lo territorial no está suficientemente considerada en las políticas públicas, y la respuesta que me he encontrado, voy a decir mayoritariamente, para no decir siempre, pero voy a decir mayoritariamente, en los equipos profesionales que implementan y ejecutan política pública en distintas escalas, en distintos ámbitos, es que, ¿cómo les puedo decir que el territorio no ha estado presente si ellos vienen trabajando en los territorios hace mucho? ¿Sí? Y entonces, a propósito del trabajo en lo comunitario. Y entonces a mí me parece que es necesario hacer una distinción a ese respecto, y en este mismo capítulo que les estoy comentando, que está en el libro que editamos con Sarabia y con Ortega, planteo la siguiente distinción. Si Sofi me das la siguiente lámina, por favor. Y es señalar que el concepto de lo comunitario y el concepto de lo territorial responden a nociones que son distintas. Por una parte, la comunidad es un concepto relacional, mientras que el territorio es un concepto estructural. La comunidad es un concepto relacional en tanto alude a un tipo de interacción al que nosotros apostamos, respecto de los cuales los sujetos se articulen. Un tipo de interacción que nosotros hemos caracterizado por una orientación hacia el bien común, hacia la puesta en común de los recursos individuales, potenciando recursos, por ejemplo, de capital social, de capital comunitario, y que son capaces de expresar dinámicas de agencia en pro de determinados, como digo, fines o orientaciones de bien común o fines común articuladamente definidos. Mientras que lo territorial es aquel soporte, soporte estructural, donde dichas relaciones se producen. ¿Sí? Y por lo tanto, la observación de la dimensión relacional tiene los límites de la observación de lo relacional. Y observar lo relacional no implica necesariamente, y es lo que venimos señalando desde el núcleo, que concentrarnos, a propósito de nuestra larga tradición en lo comunitario, el concentrarnos en la observación de las relaciones comunitarias nos ha hecho olvidar ese soporte estructural donde dichas relaciones se producen. ¿Sí? Y esa observación de ese soporte estructural donde las relaciones se producen, nosotros lo estamos llamando territorio. ¿Sí? Y ese soporte aloja conflictos, ese soporte aloja una diferencial geografía de oportunidades, y por lo tanto nos interroga respecto de esas condiciones estructurales en las cuales las interacciones se producen. Lo que a nosotros nos ha sucedido, y esta es una hipótesis que yo vengo desarrollando hace un buen rato, es que como trabajo social y a la política social, lo que nos ha venido pasando es que al territorio lo hemos reducido al mero telón de fondo donde ocurren estas relaciones. ¿Sí? Y voy a tratar de presentarles algunos argumentos sobre eso.
Si me das la siguiente. Lo que yo quisiera decir entonces es que hay un lado oscuro de la luna que no hemos estado observando. Si me das la siguiente, Sofi. Lo que quiero decir es que la columna de lo territorial, la observación de esas condiciones estructurales y espaciales que alojan lo relacional, está quedando oscurecido. Y por lo tanto, lo que necesitamos apostar, si me das la siguiente, Sofi, y parece que me vas a tener que dar allá, muy bien, es que la política pública en general y la intervención social en general ha puesto su foco de observación fundamentalmente en los sujetos y en las relaciones que dichos sujetos mantienen. ¿Sí? Y cuando digo sujetos, estoy refiriéndome a sujetos individuales, familiares, colectivos. ¿Sí? Y cuando digo colectivos, estoy aludiendo a nuestras nociones clásicas o intentando contener nuestras nociones clásicas de lo grupal, de lo comunitario, etcétera, etcétera. Lo que le pasa a la política pública es que ha estado fundamentalmente orientada a la observación de los sujetos. Y no solamente a la observación de los sujetos, sino que a la observación de las condiciones de vulnerabilidad, riesgo, necesidad, carencia que caracterizan a dichos sujetos. Y por lo tanto, lo que hace la política pública es desplegar una oferta dirigida a esos sujetos, dirigida a esos sujetos que intentan reparar, proteger, contener, prevenir incluso a veces dichas condiciones de precariedad, riesgo, vulnerabilidad, etc. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que a lo que asistimos es a un déficit de observación, a un punto ciego de la política pública respecto de las condiciones, de los contextos, voy a decir territoriales, pero de los contextos en general en que dichos sujetos se desenvuelven. Si me das la siguiente, Sofía. Entonces, a mi juicio, se producen, más adelante lo voy a volver a insistir, pero a mi juicio lo que empieza a generarse es un persistente punto ciego respecto de las condiciones de complejidad social de los territorios en que dichos sujetos se desenvuelven y reducen el territorio apenas al lugar donde la gente vive. Si ustedes han tenido ya algunas interacciones con la política pública, con la intervención social, a propósito de sus prácticas anteriores, etcétera, el territorio, y eso nosotros lo hemos sufrido a propósito de los intentos de producción en materia de investigación que estamos haciendo, el territorio en la política pública hoy día es un dato administrativo y se llama domicilio. Y es una columna que está en algún lugar de la base de datos de Excel, que muchas veces está mal llenado, que muchas veces no está llenado, y que pareciera ser que es un dato que no dice nada respecto a la condición o al fenómeno, o al ámbito, o a la temática respecto de la cual estamos interviniendo. Entonces, a mí me parece que esta omisión, este déficit de observación, este persistente punto ciego que la política pública tiene respecto de lo territorial, afecta muy negativamente sus posibilidades de efectividad, en último término. Sofía, la siguiente, por favor. Entonces, lo que los programas sociales vienen haciendo es no observar las condiciones de complejidad territorial y concentrarse más bien en lógicas de observación de las características de los sujetos con los que trabajan. Si me das la siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, si hacemos un ejercicio de aplicación de lo que les estoy planteando, cuando enfrenta un fenómeno clásico de la política pública, como puede ser la pobreza, se hace preguntas respecto de ¿no? qué es, cómo se expresa, por qué se produce, cómo se sale de ella. Y si me das la siguiente, por favor. Lo que la política pública se ha contestado respecto a esas preguntas, ¿qué es la pobreza, cómo se produce, cómo surge, cómo se sale de ella? Lo que la política pública se ha contestado hasta ahora es que la pobreza se produce en los sujetos, se explica en los sujetos, y por lo tanto su diagnóstico y su intervención
está localizada en ellos también, ¿sí? Entonces, para la política pública, la pobreza se manifiesta en las personas, en los sujetos, individuales, familiares, colectivos, como ustedes quieran. Pero por lo tanto, lo que hace la política pública es refinar sus instrumentos para reconocer la pobreza en los sujetos. Y en consecuencia, desarrolla estrategias que van dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los sujetos en particular. ¿Cómo lo hace? Fundamentalmente bajo distintos modelos de transferencia, algunos de ellos condicionadas y otros no condicionadas, y la lógica de los programas de emprendimiento, respecto del cual lo que se espera es que las personas, los sujetos, puedan desarrollar sus capacidades, ¿sí? Y entonces la lógica del mérito y de la capacidad de agencia como principal mecanismo de movilidad social es el mantra, digamos, esa es la consigna. Las personas tendrán la posibilidad, por ejemplo, de salir de la pobreza en la medida en que desarrollen sus capacidades. Esto está muy en sintonía con los postulados de Amartya Sen y esto de que hay que desplegar posibilidades para que la gente las ocupe y en el fondo, como digo, la noción del mérito y el esfuerzo como condiciones para la superación de la pobreza. Y la otra lógica que caracteriza a la tercera, el atributo que a mi juicio caracteriza las respuestas de política pública en relación a las discusiones, por ejemplo, sobre la pobreza, la exclusión, la marginalidad, tiene que ver con lecturas binarias de la inclusión y la exclusión social. Entendiendo que la exclusión social es el problema, que hay gente que está fuera de los sistemas, que está fuera de los sistemas escolares, que está fuera de los sistemas educativos, que está fuera de los sistemas de protección de residenciales, etc. Y la política pública es la solución a esos problemas de exclusión. Si me das la siguiente, lo que nosotros queremos hacer respecto de estas afirmaciones de la política pública o de estos atributos de la política pública es poner algunas inflexiones de corte territorial. Si avanzo, este es un gráfico de la evolución de la pobreza entre el año 90 y el 2003. Voy a pasar muy rápido porque además me imagino que les costará verlo ahí en la pantalla, pero lo que quiero decir es que la pobreza entre el 90 y el 2003, cuando uno lo observa por escalas regionales, ha disminuido persistentemente en ese periodo de tiempo. Como ustedes verán, todas las flechas van hacia abajo. El asunto es que la flecha que estaba más arriba en el año 90, que es la 9ª región, sigue siendo la flecha que está más arriba en el año 2003. Para que no me digan que está muy desactualizado el dato, por favor la siguiente gráfica. Esto es una continuidad, digamos, de la gráfica anterior. Acá, mismo asunto, entre el año 2013 y el 2015, es decir, aquí hay medidos 25 años de política pública, todas las regiones son hoy día menos pobres de lo que eran en el año 90. El asunto es que después de 25 años de política pública, la 9ª región sigue siendo la región más pobre del país. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si me das la siguiente, yo me pregunto si ante estas evidencias, y tengo muchas más, digamos, uno se puede seguir pensando que la pobreza es un problema individual, seguir pensando que da lo mismo el lugar donde uno vive, seguir pensando que para salir de la pobreza basta con el esfuerzo, el mérito como mecanismos de movilidad social, y seguir pensando que la inclusión y la exclusión son el problema y la solución como en una lógica, como digo, dicotómica y binaria. A nosotros como núcleo nos parece que no, que estas evidencias de 25 años de política pública, donde la reducción de la pobreza es reconocible, digamos, donde hay evidencias de la reducción de la pobreza, pero la pobreza persiste con mayor agudeza, digamos, en determinadas regiones del país. Yo aquí estoy haciendo el ejercicio a escala regional, ustedes podrán aplicarlo a la condición, a la situación regional a la que ustedes asisten y que es la que mejor conocen. Pero más allá de eso, lo que nosotros queremos decir es que yo no puedo creer, no voy a aceptar que la política pública me diga que en la 9ª región, que por lo demás, ustedes lo saben, es la región del país con un mayor porcentaje de población que declara pertenencia a grupos originarios. Ahí está la gente que menos se esfuerza, que ahí está la gente que menos hace uso de lo que las ofertas que le hace la política pública,
Yo me niego a creer eso y no acepto esa explicación reduccionista de la efectividad o no de las políticas públicas. Más bien lo que pensamos es que es la propia política pública la que ha tenido un sesgo de observación tan agudo y tan persistente que su efectividad es limitada y muchas veces bastante restringida. Y por lo tanto, si me das la siguiente, por favor, lo que requerimos es otro punto de partida. Y ese otro punto de partida, si me das la siguiente, por favor, requiere volver a preguntarse, volver a plantearse esas mismas preguntas, pero intentar arribar a otras posibles respuestas. Y a mí me parece que hablar de pobreza en tanto expresión de precariedad localizada en sujeto debe desplazarse hacia la discusión, si me das la siguiente, de la desigualdad. Y la desigualdad es una condición que, en el énfasis que nosotros estamos intentando transmitir, la desigualdad se expresa espacialmente. Y la desigualdad nos golpea de manera distinta a los que somos desiguales. Por eso usamos la palabra desigualdad escrita con distintos colores, porque la desigualdad afecta de manera distinta. Por ejemplo, ahora en contextos de pandemia, el virus nos puede afectar a todos, pero no nos afecta de la misma manera. Porque no afecta de la misma manera a la gente en las zonas rurales, porque no afecta de la misma manera a la gente que trabaja, que vive en campamentos, porque no afecta de la misma manera a la gente que tiene empleos precarios, porque no afecta de la misma manera a las personas que tienen discapacidad, porque no afecta de la misma manera a determinados grupos etarios. Entonces hay que comprender también complejamente la desigualdad y para nosotros lo territorial aloja desigualdad. Y por lo tanto, estas respuestas estrictamente concentradas en los sujetos y en los límites explicativos del sujeto son insuficientes. Y por eso, si me das la siguiente, nosotros proponemos que es necesario ampliar la observación de lo social. Y ampliar la observación de lo social, si me das lo siguiente, voy a tratar de ir más rápido para poder alcanzar. Nosotros estamos proponiendo posibles categorías para complejizar la comprensión de lo social. Tiene que ver con una comprensión distinta de pobreza dicotómica e inclusión-exclusión, y avanzar hacia lógicas más complejas de la inclusión y la exclusión social, a comprender la complejidad de lo territorial y hacer discusiones, entre otras cosas, de la coordinación de los sistemas de intervención, también hacer comprensiones más interseccionales de la diversidad, etcétera, ¿no? Posibles categorías que nos permitan avanzar, como digo, hacia comprensiones más complejas. Yo por ahora, y de aquí para adelante, voy a solamente lanzar titulares a propósito de reflexiones que nosotros hemos venido desarrollando, ¿no? Sofía, si me das la siguiente. Por ejemplo, a propósito de las ideas de inclusión-exclusión, ahí si tú me permites la siguiente, por favor, estamos adquiriendo a propuestas, por ejemplo, como las que desarrolla Aldo Mascareño, cuando dice que en sociedades complejas como las cuales nosotros nos desenvolvemos, las ideas dicotómicas de la inclusión y la exclusión que proponen distinciones binarias entre los incluidos y los excluidos son perspectivas que no logran capturar la complejidad de lo social, y por lo tanto tendríamos que avanzar hacia la observación y a la comprensión de modalidades que son muchísimo más paradójicas. Si a ustedes les interesa hacer este tipo de discusiones, si me das la siguiente, hay un texto en particular donde Mascareño desarrolla este tipo de reflexiones y nos va hablando de que habrán inclusiones en la exclusión, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, que hay momentos en que uno decide autoexcluirse, hay otras veces en que te incluyen compensatoriamente, y también hay fenómenos de subinclusión. Me pasaría, me extendería demasiado, ¿no? Si empiezo a hacer la explicación de cada uno de estas relaciones, pero lo que quiero decir es que sintetizar en un par de ejemplos, ¿no? Decirles que en vez de hacer la distinción entre los incluidos y los excluidos, acá tenemos marcos conceptuales que nos permiten hacer otras combinaciones posibles, formas que son mucho más paradójicas, que son mucho más complejas de observar estas relaciones y que nos abren preguntas como la siguiente. ¿No se supone que los excluidos son alguien que está allá afuera y que la tarea de la política pública es traerlos acá dentro del sistema? Ok,
tenemos niños y niñas excluidos de los sistemas escolares. Los incluimos en los sistemas escolares, pero los incluimos en las peores escuelas. Tenemos personas que están excluidas de los sistemas habitacionales. La política pública los incluye en los sistemas habitacionales, pero los incluye en las peores viviendas y en los peores barrios. Hay algunos que están excluidos de los sistemas sanitarios. La política pública los incluye en los sistemas sanitarios, pero los incluye en los centros de salud más precarios, en los de menor complejidad, con la menor dotación de servicios. Entonces la política pública incluye muchas veces, incluye en la exclusión. Y eso es una paradoja. Es una paradoja que nosotros necesitamos empezar a complejizar para poder comprender de mejor manera. Si me das la siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la complejidad de lo territorial, que es el corpus, digamos, el núcleo, el corazón de nuestro CITEC, ¿no? Nosotros pensamos, si me das la siguiente, por favor, que observar complejidad territorial supone como punto de partida entender que los territorios son mucho más que el relieve, o sea, son mucho más que este soporte físico respecto al cual cada una de nosotras hoy día está localizada. Y más bien los territorios son sistemas complejos donde hay dinámicas de inclusión y exclusión como las que acabo de comentar, donde hay diversidad sociocultural, donde se producen disputas de poder, donde se producen tensiones culturales también, y finalmente donde se producen intervenciones de distintos tipos, enfoques y magnitudes. Si me das la siguiente, por favor. Y entonces nosotros pensamos que concederle una condición de complejidad a lo territorial nos abre un campo de interpretación de lo social mucho más amplio que la sola observación de lo individual, la agencia personal, el mérito como mecanismo de movilidad social. La observación de la complejidad territorial nos abre a la posibilidad de la observación y el reconocimiento de los mecanismos de la segregación, la desigual distribución de la geografía de oportunidades, la existencia de férreas cadenas de exclusión. Lo voy a decir en los mismos términos en los que lo compartí hace un par de semanas atrás en el contexto del seminario o el ciclo de discusiones disciplinarias que promovió el Núcleo de Estudios Disciplinarios de la Chile. Y decía, nosotros hemos depositado en el heroísmo y en las espaldas heroicas de un niño de Bajos de Mena, que es uno de los sectores más vulnerables, más precarios de la región metropolitana, hemos depositado en las espaldas heroicas de un niño de Bajos de Mena la responsabilidad de ser traído por una cadena de solidaridad de sus vecinos todos los días, desde la zona sur de Santiago, en una cadena de solidaridad para que el chico pueda acceder a la estación del metro que le permitirá llegar a un liceo emblemático del centro de Santiago. Porque allí, en ese liceo emblemático del centro de Santiago, está su posibilidad de acceder a una educación que le permita salir de la situación de pobreza. ¿Cómo vamos a sostener una política de movilidad social, una política de desarrollo, una política de mejoramiento de calidad de vida de las personas si la política pública se sostiene sobre la capacidad de agencia y de heroísmo de los sectores populares? El generar un Estado de derechos, territorios que garanticen oportunidades para quienes viven allí, o exige observar las condiciones de oportunidad o al contrario de exclusión que se verifican en dichos territorios. Si me dan la siguiente, por favor. Nosotros pensamos que los territorios son sistemas complejos donde se despliegan oportunidades y que esas oportunidades tienen distintas posibilidades de ser capturadas o no por las personas que allí viven. Si me dan la siguiente, por favor. Ahí, si me pasas rápido, porfa, los componentes de la matriz de observación territorial, ahí, muchas gracias. Nosotros lo que decimos es que el territorio puede ser observado en términos de la disponibilidad de alternativas que tiene, ¿no? Y entonces tenemos territorios que en la parte de derecha de su pantalla tienen mayor disponibilidad de alternativas, es decir, servicios, equipamientos, programas, etcétera, y otros territorios que tienen menos alternativas disponibles.
Y también que a propósito de aquella disponibilidad de alternativas, hay territorios donde es más fácil acceder a hacer uso efectivo de dichas alternativas, es decir, tienen bajo riesgo de selección, y hay otros territorios donde tenemos muchas dificultades para acceder a dichos equipamientos y servicios. Si me das un par de teclas más, por favor, para terminar de ver el nombre de esos cuadrantes, entonces lo que quiero decir es, y voy a concentrarme a propósito de lo rápido que estoy tratando de hacer la presentación, en el cuadrante superior izquierdo. Hay territorios hoy día, como Bajos de Mena, como Alto Hospicio, como esos territorios que ustedes saben perfectamente los nombres, que yo sé cómo se llaman en Valparaíso, y sé cómo se llaman en Santiago, sé cómo se llaman algunos en Concepción, y ustedes me ayudarán a reconocer cómo en sus territorios, cómo se llaman estos territorios. Aquellos territorios donde hay muy pocas oportunidades y por lo tanto la disputa por esas alternativas es muy alta. Esos para mí son los territorios de la exclusión. Un detalle mucho más largo, mucho más amplio de la matriz de observación territorial, de las aplicaciones que dicha matriz ha tenido y los hallazgos que hemos ido levantando a propósito de estas formas de observación de lo territorial, podemos encontrarlo en un par de artículos que, si es de su interés, yo puedo recomendarles, y están disponibles en línea con total acceso, y son documentos que están, como digo, abiertos. Si me das la siguiente, por favor, Sofi. Bueno, no me voy a detener en estas, pero básicamente es decirle que esta es una matriz de observación que nosotros ya hemos aplicado en distintas situaciones territoriales y que nos han permitido, como digo, verificar esas condiciones de exclusión. La siguiente, por favor. Y por último, voy a ir muy rápido en esta parte. Hemos estado observando cómo la política pública no solo no ha sido capaz de observar las condiciones de complejidad territorial, sino que ese déficit de observación, si me da la siguiente, ese punto ciego que tiene respecto de la política pública, le ha llevado no solo a no poder superar los fenómenos y ser más efectivo, digamos, en la superación y en el cumplimiento de los objetivos de transformación social que se ha impuesto, sino que al mismo tiempo ha agudizado los problemas sociales que se producen en dichos territorios. Y sobre eso, si me das muy rapidito, me lo voy a pasar, esta no la voy a alcanzar a presentar. Quiero solamente poner un dato. Hay una población en una comuna muy precarizada de la región metropolitana, que es La Pintana, que se llama la población Santo Tomás. En la población Santo Tomás viven algo así como 40.000 habitantes. ¿Saben cuántos programas sociales hay en ese sector de la comuna? Más de 60. Más de 60 programas sociales. ¿Cómo no va a ser complejidad de eso? Más de 60 programas sociales. De esos 60 programas sociales, algo así como 13 o un poquito más están enfocados en el control y en la seguridad. En lógicas policiales, ¿no? De control social. Hay 0 programas de rehabilitación. 0 programas de rehabilitación. En un sector afectado agudamente por las redes de narcotráfico. ¿Sí? Entonces, la política pública no mira su oferta, no comprende su oferta a propósito de las condiciones territoriales en las cuales se despliega. Y nosotros pensamos que eso ha traído un déficit en los niveles de coordinación muy, muy severo que estamos proponiendo observar. Esta es una línea de investigación. Sofía, si me das la siguiente, por favor. Esta es una línea de investigación que estamos iniciando, digamos, estamos todavía en la producción teórica, hemos podido levantar datos más bien secundarios, todavía no hemos tenido el financiamiento, estamos a la espera de aquello para poder levantar nuestros propios datos con estas lógicas, pero nosotros pensamos que cuando hay una oferta programática severamente descoordinada en los territorios complejos de los cuales nosotros estamos hablando, la efectividad de esas intervenciones es absolutamente improbable. ¿Sí? Es absolutamente improbable. Y nosotros pensamos que hay no es solo poner más programas en los territorios que son más complejos, sino que es
poner los programas que sean pertinentes, a propósito de este desbalance, 13 en materia de seguridad, ninguno en materia de rehabilitación, sino que hay que poner ofertas que sean pertinentes y por sobre todo ofertas que logren un nivel, un mínimo de coordinación sistémica que permita suponer que las contribuciones que hace cada uno de los programas pueda ser sumatoria y virtuosa para una transformación social en los objetivos y en los horizontes de justicia social que esperamos que los programas públicos de la política pública tengan. Ya con esto voy terminando, solamente traté de tirar los titulares, pero queremos reafirmar la necesidad de observar condiciones de desigualdad, reconocer y espacializar la falla de los sistemas de intervención, relevar y potenciar el rol de los actores de la política pública, avanzar hacia estrategias locales de intervención compleja, y como digo, tenemos una agenda, digamos, de trabajo, pero de productividad académica, pero también de trabajo con los equipos profesionales, que nos va a llevar mucho tiempo, y que estamos muy interesados en que quienes este tipo de debates les estén haciendo sentido, se sientan absolutamente invitados e invitadas a sumarse, ¿no?, a los debates que estamos promoviendo desde el núcleo. No sé si tenemos una última lámina en la que les dejamos allí nuestro contacto, nuestras redes sociales, si quieren síganos en el Facebook, como digo, ahí siempre estamos dando nuestras noticias, y por sobre todo, métanse y revisen la página donde podrán encontrar muchísimos más detalles para que sigamos discutiendo. Si dejamos de compartir pantalla ya, Sofía, y para que podamos ya vernos las caras, y si Loreto, si bien te parece, podamos iniciar algún tipo de intercambio. Por cierto que sí, por cierto que sí. Bueno, espero que quienes tengan alguna pregunta que hacer o algún comentario, para ordenarnos un poco, pudieran usar el alzador de manos, ¿ya?, que está en la barra de herramientas abajo de la pantalla, ¿sí? Si no, yo tengo un par de preguntas también. Y la Caro también. Caro, te doy el pase a ti. Enciende tu micrófono. Sí, es que no la encuentro, nunca podía encontrar aquí donde está la barra de herramientas para la manito. Ya, pero no importa. Abajo. Sí, no la encuentro. Mira, pero no sé si hay otros estudiantes que quieran partir, y si no, bueno, partimos. O sea, yo concuerdo absolutamente contigo, Antonieta, respecto de esta distinción entre lo comunitario y lo territorial, y cómo las políticas públicas no han tomado en cuenta las singularidades del contexto, de los territorios, ni de los contextos sociales, políticos, culturales que allí surgen, de que allí se construyen, de donde se emergen. Pero también creo que en ese sentido, también no solamente no se ha tomado en consideración esas singularidades del territorio, sino que también cómo ese territorio toma relevancia para los sujetos que le habitan. ¿Sí? Que tampoco en ese sentido, pensando por ejemplo en el contexto que tú hablabas de, claro, se entiende la pobreza desde una perspectiva súper homogénea, no heterogénea, y también políticas dirigidas hacia la infancia, hacia las personas mayores, para ver situaciones de violencia, tampoco han entendido esas singularidades ni cómo el territorio también impacta en eso. En ese sentido, como la relevancia del territorio también en esas construcciones que se van haciendo de las dinámicas relacionales y también de las distintas problemáticas. Porque cómo se vive la vejez acá en el territorio norte es muy distinta a la de Magallanes. Entonces, en esas singularidades, la política, si bien no ha visto los territorios, pero tampoco no ha visto esas cómo el territorio genera relevancia para esa construcción de una determinada identidad o un determinado problema. ¿Sí? Creo que eso también es importante, no sé, relevarlo. ¿Por qué? Porque eso también es importante en nuestro espacio de intervención, porque así nosotros nos escuchamos a los sujetos con los cuales trabajamos. O sea, aparte de la política pública que nos da un marco estructural, esa estructura en términos de intervención, de tensionarla, pero también nos tensiona a nosotros en cómo también nosotros nos vamos a relacionar con esos sujetos en ese territorio que se habita. Ahí ya complejizamos un poco más la intervención. Eso no es tampoco para agregarle
más complejidad porque tienes que ser complejo, sino porque entender lo complejo que también es hacer intervenciones en lo comunitario, si le vas sumando esas distintas, ¿cómo se llama? Esas distintas reflexiones, esas miradas en ese sentido. Y ahí, bueno, en términos del aporte quizás, o la reflexión que ustedes también lo han estado realizando a partir de las intervenciones, porque como tú dices, muchas veces nosotros nos quedamos solamente en la percepción del territorio, la comprensión del territorio desde lo normado, entendiendo, por ejemplo, nosotros acá habitamos una región que es transfronteriza, donde la norma territorial es muy fuerte, muy potente, entre solamente lo espacial, y cómo uno se imagina el territorio, cómo se va apropiando de ese territorio, lo va simbolizando. También, si bien la política no nos ha hecho cargo de eso, creo que también en formatos de intervención a lo mejor no hemos ido también ahí como de a poco abriendo como esa observación. Y ahí es como una consulta en términos de cómo ustedes eso lo trabajan quizás en términos de formación, porque también ahí el tema interdisciplinario es como, es un soporte importante. Entonces, a partir de la experiencia, un poco del núcleo, cómo eso también lo vamos traspasando a los ámbitos de la formación, como toda esa construcción que teórica que tiene que ver con una forma de mirar al territorio, estas distinciones conceptuales que se realizan, estas preguntas en relación a lo que ha sucedido, que tenemos como muchos ejemplos como para ir insertando. Lore, vamos una a una. A ver si hay más. ¿Alguien? Me puedes silenciar esto. ¿Prefieres tomar todas las preguntas? Sí, vale. Ya, María José, entonces, active su micrófono para que haga su pregunta. Ya. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha. Ah, ya. Bueno, me presento, soy María José. Yo soy estudiante de 5º año. Actualmente con la profe Loreto nos encontramos haciendo nuestro proyecto de titulación. Especialmente yo con mi compañero estamos haciendo nuestro artículo en lo que es el tema comunitario. Con lo que habla en verdad me hace mucho sentido, y más que como reforzar la idea que también dio la profe Caro, él también de que hace como este análisis de que cuando uno interviene uno tiene esa mentalidad de que vamos a eso, a lo que las políticas públicas nos pone y cómo tenemos que hacer, que hasta la oportunidad y todo, pero a base de esto también surgen otras preguntas, porque mientras nosotros estábamos interviniendo, específicamente nosotros estábamos haciendo intervención que si bien fue muy cortita y que quizás podía verse mucho, se hubiera prolongado más, en un barrio de emergencia, que se inició a base del terremoto que hubo en el año 2014, y que hasta el día de hoy no se han dado soluciones habitacionales que beneficien o que dejen satisfecho a toda esa población que está ahí. Y que también se han visualizado muchas otras problemáticas que no son netamente por lo que pasó por el terremoto, sino que también algo más, yo creo que de región, como dice la profe Caro, también hacer una región que se encuentra en fronteras, también se encuentra mucha la diversidad cultural, pero mi pregunta va, y al analizar de que si bien Iquique es una ciudad, o es ¿cómo le puedo decir? Una región bastante pequeña, esta desigualdad o estos territorios con harta desigualdad se encuentran súper cerca del urbanismo, de donde están todos estos programas, donde encontramos todo el acceso a salud, educación,
pero es como también la ciudadanía, como es la gente también se hace partícipe de esto, porque si bien son poblaciones que están dentro de la misma ciudad y que no son muy limitantes entre un sector sur donde acá se puede categorizar, no sé si es así, como de un estatus más alto, siendo que en 5 cuadras un poco más acá tenemos una población que está súper vulnerable y que no tiene solución habitacional. Entonces también cómo hacemos partícipe a la ciudadanía, a la región, en cómo resolver esto, porque no netamente es trabajo también de las instituciones o de los profesionales. Yo creo que también se debiese hacer esta lógica de que la gente también participe y no ser tan individualista y mirar solo nuestro metro cuadrado, sino que también ver al otro, pero en esta ayuda como más integral, no solamente el dar porque yo necesito, no sé, ropa, necesito alimentos, sino que esta integración que sea mucho más completa, más que nada como un comentario. Eso quisiera saber cómo nosotros podríamos hacer eso como profesionales o cómo se puede hacer en la formación también nosotros como estudiantes de trabajo social. Sí, no veo otra mano levantada, pero si no es así, hago la mía. Bueno, tú nos comentabas respecto de algunas de las dimensiones sobre las cuales se posiciona el núcleo en términos de investigación. Sin embargo, también sabemos, y también lo mencionaste en algún momento, en que, claro, la política pública tiene formas de mirar y de evaluar la efectividad a veces bastante autocomplacientes, ¿no? En algunos programas, y lo he mencionado muchas veces con los chiquillos en clase, los indicadores son fiel reflejo de eso, ¿ya? Y entonces mi pregunta va en el sentido de cómo concilia el núcleo los intereses en términos de la productividad que genera, en cuanto también a ser aportativo a la mirada justamente de las instituciones de política pública, porque, bueno, claramente me imagino que igual debe ser complejo, ¿no? Establecer como una mirada más crítica o generar esa apertura, ¿no? Frente a otras dimensiones para observar las mismas problemáticas y que no, evidentemente no reflejan los mismos resultados que los datos que las institucionalidades ponen, ¿no? Yo creo que por ahí va mi consulta. Bien, ¿se me escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ya. Voy a tratar de un poco de recoger las preocupaciones que las tres han planteado, señalando que efectivamente yo comparto la constatación que ustedes viven también, y a mí me refuerza mucho cuando llevando este tipo de debate, este tipo de problematización a distintos espacios territoriales, institucionales, organizacionales, a la gente le hace mucho sentido, porque efectivamente hemos constatado, a propósito de nuestras distintas experiencias de intervención social y de implementación de política pública, hemos constatado estos déficits de los cuales yo he intentado presentar en esta ocasión. Y por lo tanto, les quiero decir que me han pasado dos cosas. Primero, el peso de las evidencias es muy grande. El peso de las evidencias es muy grande. O sea, cuando yo les digo, llevamos 25 años de política pública en materia de superación de la pobreza y la 9ª región sigue siendo la región más pobre del país. Entonces, cuando yo digo eso, o cuando muestro la esperanza de vida al nacer de la gente de la comuna de La Pintana, que recién se las caractericé como una comuna altamente precarizada de la región metropolitana, es 8 años menos que de la comuna de Vitacura. O sea, tú naciste en una comuna de la misma región y tienes 8 años de expectativa de vida más que otra comuna. Es una brutalidad. ¿Sí? Entonces, es una brutalidad. O cuando la misma Pintana tiene 460 puntos, o sea, con todos los cuestionamientos que uno le merece a la PCU, digamos, pero tiene en promedio un puntaje de 463 puntos la Pintana. Y Vitacura 600 y algo. Nosotros que estamos en un espacio universitario sabemos lo que son 200 puntos en la PCU. ¿Cómo te marca la vida 200 puntos de diferencia en la PCU?
¿sí? Entonces, en ese sentido, el peso de la evidencia es tan grande que cuando uno ya lo ve no puede hacer que no lo sabe. Y voy a partir por lo último que estaba diciendo la Loreto. ¿Qué pasa cuando yo voy al Ministerio de Vivienda y les digo esto? ¿Se quedan? Cuando fuimos al FOSI les dijimos esto. Entonces, en las puertas que vamos golpeando, cuando vamos a un municipio y decimos esto, cuando vamos a un seminario académico, a propósito de un seminario académico que hicieron en la Católica hace 2 años atrás, luego, correo, te escribimos desde la Municipalidad de Maipú. ¿Qué pasa si nosotros hiciéramos ese tipo de observaciones que tú nos dices? Terminamos un año entero trabajando en Maipú. Tesis de posgrado, tesis de trabajos de pregrado, un visitante internacional, todo el equipo del núcleo en Maipú. Porque las instituciones dicen, oye, ahí está pasando algo, o sea, ¿qué es eso de que lo territorial y de que la política pública no tiene ninguna probabilidad de efectividad si no empieza a hacer lecturas más complejas de lo social? Sí, y en ese sentido voy a tratar de retomar las preguntas de María José y también de Carolina. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo diría que mínimamente en 2 grandes direcciones. Por una parte, observaciones más complejas y repertorios metodológicos acordes a esas observaciones más complejas también. ¿Sí? Y en ese sentido, la política pública no solo tiene observaciones que son poco complejas, sino que también tiene repertorios metodológicos que no lo son, que son muy básicos. Y entonces es la política pública que nosotros conocemos. Una política pública, ya lo describió mejor que yo la Carolina, estandarizada, descontextualizada, homogénea. Nosotros en el núcleo decimos oferta subcompleja. Y como lo he venido diciendo persistentemente en el último tiempo, nosotros pretendemos que un niño que es soldado del narco se mantenga en la escuela porque le doy una beca alimentación. Eso es lo que espera la política pública, es el razonamiento de la política pública. Respuestas subcomplejas a fenómenos que son altamente complejos. Pero es más difícil observar e intervenir complejamente, es mucho más difícil. Porque es mucho más sencillo escribir el diagnóstico en el computador, yo frente al computador. Es mucho más difícil hacer un diagnóstico situacional. Es mucho más difícil hacer un diagnóstico de complejidad territorial. Es mucho más difícil hacer un tipo de intervención que reconozca la contingencia, los conflictos, las disputas. Es más difícil. Y por eso creemos que hay que formarse. Y nos ha ido bien en ese sentido, nos ha ido bien. A propósito, primero, de que curricularmente hemos intentado que esto esté desde el principio, ¿no? Que curricularmente esto esté manifestado impreso también en la malla curricular de trabajo social, pero también formando a la política pública, formando a los que están haciendo política pública hoy día. Y a propósito, ustedes entran a mirar luego la página del núcleo hoy día, y estoy muy fuertemente involucrada con Sofía en ese proyecto. Estamos formando a 120 profesionales del Ministerio de Vivienda en esto. Profesionales de todo el país. Tenemos gente de Iquique, tenemos gente de Arica, tenemos gente de Calama, de Lebu, de Aysén, el otro día se quedó un colega así al final de la sesión de Zoom y nos decía, yo me quedé para dar las gracias. Porque yo nunca pensé que desde mi casa en Antofagasta iba a poder hacer un curso así. Y estamos trabajando eso, estamos trabajando observaciones complejas, metodologías más complejas, lógicas situacionales. Porque en lo que hay que avanzar, y en esto estoy intentando también un poco dar respuesta a las interrogantes de la María José, es complejizar las intervenciones, tiene que ver con empezar a reemplazar las O por las I. Esto es agencia
o estructura? Es agencia y estructura. ¿Sí? Esto es comunidad o territorio. Es comunidad y territorio. ¿Sí? Y entonces es necesario asumir, como digo, intervenciones que sean de un orden más complejo y superar las dicotomías, porque las distinciones binarias no nos permiten seguir avanzando. Y no quiero dejar de comentar un asunto que planteaba la Loreto. Efectivamente, la política pública se hace trampa en el solitario, porque la forma de evaluación que la política pública tiene es fundamentalmente sobre el cumplimiento de actividades y no sobre avance en relación a los objetivos de transformación que la orientan. Entonces, uno reporta que sí hizo las visitas domiciliarias, que sí hizo el taller y que sí entregó las cartillas, y la gente sigue igual de conflictuada y de precarizada que antes. Y cuando me encontré con una gestora del programa Familia en una comuna también altamente precarizada de la región metropolitana, que era de la comuna de Los Espejos, me dice: profe, yo voy en la tercera generación de la misma familia. Partí con la abuela en el puente, seguí después con el ingreso ético con la hija, y ahora voy en el seguridad y oportunidades con la nieta. Eso es inefectividad de la política pública. Eso es oferta subcompleja. Eso es omisión de la consideración contextual en el abordaje de los fenómenos sociales. María José tenía una pregunta que le inquietaba después de tu respuesta, Antonieta. Sí. Para que la pueda... Mira, yo sé que esto suena así, yo lo veo más como del lado de estudiante. El tema es que me causa que ya, cuando uno ya es profesional, cuando uno puede hacer estas intervenciones más individualmente, quizá pescar un territorio y trabajarlo de mejor manera, pero cuando uno es estudiante, uno también está a base de una institución. Y a nosotros, yo creo, mi duda es que, y es como una incertidumbre que siempre me generó en mis prácticas, de que uno se basa en el lineamiento de la institución. Y cuando uno hace algo como innovador, que en verdad no es metodología, es como, oh, sí, lo innovador, qué bien, buen trabajo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí con el tema de que las instituciones igual limitan? Uno quiere hacer más, pero igual a nosotros nos limitan como estudiantes. Si nos limitan como estudiantes, igual, ¿qué queda cuando nosotros salgamos como profesionales? Ya a ejercer netamente así, se nos complica mucho más porque estas instituciones tampoco toman esta idea, sí, tampoco que nos roben las ideas, pero que sí las tomen esta idea. Y yo creo que igual es súper importante hacer esta reflexión, quizás también para los compañeros de cuarto, que quizás tengan sus próximas prácticas, el no quedarse solamente en lo que hacen las instituciones, sino también ir innovando, viendo lo que la gente en verdad necesita. Y también plantearlo como desde la línea más educativa también, de fomentar esto de que no solamente quedarnos con las líneas o con las políticas públicas que a nosotros nos dan, porque a nosotros nos limitaron bastante en hacer algo. Y uno queda a manos cruzadas queriendo hacer mucho, pero no teniendo la herramienta y no teniendo tampoco lo monetario, que también es bastante, que uno necesita arte y gestionar en bastante corto tiempo. Es complejo, y más cuando son prácticas de 3, 4 meses, que uno no puede hacer mucho, cuesta mucho y uno quiere hacer demasiado, pero no se puede. Más que eso, como ¿qué sucedería o cómo podemos implementar esto también para los estudiantes? Porque si bien se habla como más cuando uno ya sale a ejercer su profesión, pero ¿qué pasa cuando uno interviene como estudiante? Lore, voy a tratar de componer una respuesta para el planteamiento de María José, y ya debo ir cerrando la conexión a propósito de otro compromiso que tengo ahora al mediodía. Pero María José, cuando yo digo que tenemos que observar críticamente la política pública, digo que también tenemos que observar críticamente a la formación en trabajo social.
¿sí? Tenemos que observar críticamente la formación en trabajo social. Y ahí, la Loreto decía al principio cuando me presentaba que estoy, me honra y me toca presidir actualmente la Asociación Chilena para la Formación en Trabajo Social Universitario, que es HACHETSU, que también nos pueden seguir ahí en redes sociales si les interesa. Y uno de los asuntos que yo creo que el trabajo social, la formación y los que somos formadores y formadoras en trabajo social nos tenemos que interrogar, es que nosotros también hemos tenido formas subcomplejas de entender la formación profesional. Y desde mi modesto punto de vista, y esta es una conversación que vamos a tener mañana con el equipo académico, que Loreto también generosamente generó una instancia para que hagamos una conversación en ese sentido, a mí me parece que el modelo tradicional de las prácticas tiene límites que restringen las posibilidades que tú estás planteando, que restringen las posibilidades de innovación, que restringen las posibilidades de efectividad, y que es necesario remirar los modelos de práctica para poder avanzar, como digo, en aproximaciones más complejas y también en aproximaciones que sean más efectivas, porque tú lo dices mucho mejor que yo, digamos, ¿qué hago yo en tanto estudiante 3 meses en una institución? Yo te puedo transmitir 2 experiencias, una a propósito del núcleo y una a propósito del ejercicio profesional. Te voy a contar primero la del ejercicio profesional. 6 años en sacar a una persona de la calle. Y otras tantas con las que no funcionó. 6 años para sacar a una persona de la calle. En el contexto del núcleo, llevamos 2 años trabajando con el ministerio. Y por eso estamos en este minuto así álgido de martes y jueves, esta tarde, por la tarde estamos conectados con todos ellos, martes y jueves, trabajando con 120 profesionales de los equipos de todo el país, haciendo este tipo de formación. Efectivamente, nuestras concepciones segmentadas, estandarizadas, parciales de la intervención social, se nos cuelan en los currículums. Se nos cuelan en los currículos, se nos cuelan en la formación. Y tenemos que ser capaces de observar críticamente también nuestros esquemas formativos para incorporar los ajustes, las mejoras, las innovaciones que dichos espacios formativos nos representan. Y yo lo digo viniendo de esa formación. Loreto, tú, yo, la Carolina, nosotros venimos con esa formación. Y por último decir que la posibilidad de innovación siempre está. Hay espacios organizacionales que son muy fecundos y muy fértiles para los procesos de innovación. Hay otros que son estrechitos. Y hay apenas una fisura por la cual uno puede entrar. Pero todos los espacios organizacionales, algunos, como digo, muy estandarizados, muy cerrados, no sé, estoy pensando en instituciones tipo gendarmería, digamos, donde todo está normado, donde todo, ¿sí? Hay bordes estrechitos para entrar, pero hay. Y otros, por ejemplo, en el campo de las ONGs, donde además uno comparte determinados principios y argumentos, los campos de innovación probablemente son más amplios, más fecundos, más a propósito de lo autónomo que puedan ser, pero en todos los espacios institucionales y organizacionales hay un margen para la innovación. Y los profesionales, las profesionales del trabajo social, las y los estudiantes del trabajo social son capaces de penetrar en esas ranuras para la innovación y empezar a hacerse el espacio que nuestro compromiso con las luchas por la justicia social nos demanda. Lore, eso es lo que puedo compartirles. Totalmente de acuerdo contigo. Y también creo que a esa reflexión podríamos agregarle otros 2 componentes. Uno que es súper fuerte, que es el centralismo. Y otro que es la desigualdad en cuanto a financiamiento de las universidades estatales. Porque también eso incide mucho en las capacidades de innovación y de crear proyectos de mayor complejidad, ¿no? La desigualdad es abrumante, más en universidades de regiones extremas.
¿no? En términos de cantidad de académicos, ¿no? Hemos escuchado proyectos súper importantes y de gran impacto, pero la cantidad también de académicos que está ahí en la supervisión, en la creación de instancias, también es, o sea, la verdad es que son escenarios súper distintos, y ahí tenemos material para conversar bastante en los espacios de la CHETSU, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces también hay otras dimensiones que van incidiendo en la forma de cómo se toman decisiones para finalmente poder también encajar un poco en los esquemas también distintos que nos toca como escenario de formación también. Bueno, agradecerte, Antonieta, agradecer también a Sofía que nos acompañó en esta presentación, a mis colegas, Mariela que la veo por ahí con la cámara apagada, a la Carolina que siempre nos están ahí apoyando en todas las actividades que hemos tenido durante el semestre, a todos los estudiantes y a las personas profesionales que también se sumaron durante esta jornada, ¿no? Muchas gracias, esperamos que probablemente a futuro podamos tener otras instancias de discusión, ¿sí? Por el momento nos despedimos y dejamos hasta acá, y un abrazo enorme para ustedes, Antonieta y Sofía, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy, muy, muy grato el espacio. Un abrazo, nos estamos viendo. Abrazos para ustedes. Mamá.